Seguimos en Primera Plana hoy con Juan Palacios, periodista independiente peruano, con Ricardo Abdala, corresponsal del Espectador aquí en Francia, y con Gaspar Estrada, director del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Conozcamos ya, precisamente hablando de corrupción, quién es nuestro personaje de la semana. Porque de ello también se habla en Francia. Él es Nicolas Sarkozy, el expresidente francés que esta semana ha resultado imputado por corrupción pasiva y financiación ilícita de su campaña de 2007 por fondos libios. La campaña que le condujo, recuerden, al Elíseo. Tras 25 horas de interrogatorio, Sarkozy quedó en libertad, pero bajo control judicial, una situación que puede implicar además limitaciones a sus desplazamientos. La decisión de los jueces sin duda deja muy tocada a la figura que lideró Francia entre los años 2007 y 2012 y además pone en entredicho los motivos reales de la intervención de Francia en Libia. Más allá de la financiación ilegal de esa campaña, Ricardo, empieza ahora por usted, más allá de la financiación ilegal y de las otras causas que también tiene abiertas el expresidente, este caso trasciende a ello, trasciende a la escena internacional, porque se ponen en tela de juicio las causas de una intervención internacional. Sí, por supuesto. Fíjese que una de las líneas de defensa de Sarkozy en las entrevistas y las declaraciones que ha dado después de esta detención es que no se le podría acusar de haber favorecido a Libia, porque efectivamente, después de haber recibido, de que este dinero entró en su campaña, él atacó, invadió y finalmente causó la caída de Gaddafi. Al mismo tiempo, su defensa no se sostiene porque podría también pensarse que precisamente lo hizo en parte para liberarse de las pruebas de la posibilidad de que Gaddafi hablara de esta financiación que dio en su campaña, ¿no? Entonces, su línea de decir, yo no pude haber recibido ese dinero porque después ataqué a Gaddafi no se sostiene. Vamos a escuchar precisamente al propio Sarkozy defendiéndose ayer en la televisión TF1. Je suis blessé au plus profond de moi-même, pas pour moi, je ne suis pas à plaindre, mais pour notre pays. No estoy dolido por mí, sino por mi país. En su defensa dice Sarkozy que es el precio que está pagando por haber intervenido contra un tirano como Gaddafi en el momento de las primaveras árabes y que muchos testimonios del caso, dice Sarkozy, como el del hombre de negocios franco-libanés Ziad Tankedine, que ha llegado a afirmar que realizó 3 viajes entre Trípoli y París con maletas cargadas de billetes de 200 y 500 euros que iban directamente al Ministerio del Interior francés, son testimonios falsos y calumniosos. ¿Creen que hay indicios suficientes para esta imputación, Gaspar? Pues todo apunta que sí. Ahora bien, el problema de todo financiamiento ilegal de una campaña política está ligado justamente a no solo al origen de los fondos, pero también a la manera como circularon estos fondos. Y como estos fondos eran en efectivo, pues es difícil para la justicia poder dar pruebas tangibles, ¿no? Sin embargo, hay indicios convergentes que apuntarían a que este acto ilegal, pues en los hechos existió. Pero más allá de ello, estamos ante el mayor escándalo de financiación política que ha vivido este país. Pero toda campaña política requiere de un soporte financiero. No, eso yo creo que no tiene duda. Francia tiene una legislación electoral a raíz de otros escándalos de corrupción que se llevaron a cabo en los años 90 y que obligaron al gobierno de Michel Rocard a introducir un cambio en la reforma electoral para, por un lado, disminuir el costo de las campañas electorales en Francia y, por otro lado, hacer un pago a posteriori por el Estado de estas campañas si estos candidatos y estos partidos están en capacidad de presentar balances financieros claros. Y hoy en día lo que está puesta en duda es la capacidad del Estado de regular estas campañas. Juan. Pero en este caso se ha puesto en duda, ¿no? El hecho de cómo ha llegado este dinero, se ha abierto el expediente, esto implica a que se abran las investigaciones, pero no es el momento tampoco como para poder dar un veredicto, ¿no? Si realmente se pueda afirmar la culpabilidad en este caso de Nicolas Sarkozy. Luego es la justicia, efectivamente. La justicia, estamos hablando de una presunción con una imputación. Lo que pasa es que si la imputación viene derivada, imaginamos, por unos índices muy concretos que tiene la justicia, porque si no, no imputas a una persona. No, eso me queda claro que la justicia tiene que hacer su trabajo. Habría que decir que es una investigación que lleva al menos 10 años andando, que en un principio, cuando Sarkozy todavía estaba en el poder, él
sí fue muy favorable con Gaddafi durante sus primeros años. Recordemos que lo recibió en el Palacio del Eliseo, le permitió instalar su tienda de campaña en los jardines del palacio, y luego hubo ese cambio radical brutal hacia la Sobre todo es a partir intervención. de 2012 cuando se publica ese documento por parte de Mediapart, de los servicios secretos libios, en el que se documenta ese pago de 50 millones de euros de fondos libios a París. Precisamente hemos podido entrevistar al director de Mediapart, Edwy Plenel, esta semana en Radio Francia Internacional, que nos cuenta que estamos precisamente ante el mayor escándalo de financiación política en Francia. Escuchamos sus palabras. C'est probablement le plus gros scandale politico-financier de la Ve République. Es probablemente el escándalo político-financiero más grave de la Quinta República Francesa, con consecuencias geopolíticas terribles en África. Es el financiamiento por una dictadura extranjera de una campaña electoral confirmado por la entrega de unos 10 millones de euros a la campaña presidencial de Sarkozy en 2007. Fue un financiamiento que tenía intereses políticos para Libia. Tras la elección de Sarkozy, Gaddafi fue recibido con bombo y platillos en Francia. Hubo una normalización de relaciones para que Gaddafi retorne en el concierto de naciones. Y más allá de la dimensión judicial, está la manera en cómo Nicolás Sarkozy, como presidente, se excedió del mandato de Naciones Unidas con la intervención militar en Libia, hasta el derrocamiento de Gaddafi. Y uno puede preguntarse si esta guerra no tenía una motivación oculta, la de borrar las huellas de esta corrupción. Pour effacer les traces de cette corruption. Bueno, esa es la teoría de Mediapart, una especie de trato que comienza en 2005 cuando Sarkozy es ministro del Interior, viaja a Trípoli, ahí le muestra a Gaddafi sus intereses de presentarse a la carrera presidencial y dice, usted me ayuda y a cambio le blanqueo internacionalmente su imagen para acudir a ciertos foros. Un poco el trato, ¿no? que supone que hay detrás de todo este escándalo, Gaspar. Sí, bueno, esa es la versión de Mediapart. Como lo mencionamos anteriormente, también el expresidente Sarkozy tiene todo el derecho de defenderse y de presentar su punto de vista. Lo que sí queda claro entre 2012, cuando empezó la investigación de Mediapart, y el día de hoy, es que la justicia está haciendo su trabajo y cada vez están saliendo más indicios que apuntarían a una culpabilidad del expresidente Sarkozy. Y respecto a la imagen interna de la derecha, Ricardo, ¿le sorprende las pocas voces que han salido, no como en otras ocasiones, a defender a Sarkozy? Porque sí, hemos visto a Laurent Wauquiez, al nuevo líder de los republicanos, con un tuit. Hemos visto esta vez un perfil mucho más bajo en la derecha. Claro, porque pienso que al interior del partido los republicanos hay un interés grande de que la figura de Sarkozy desaparezca para abrir camino a las nuevas figuras que están saliendo, sobre todo a Wauquiez. Es decir, Sarkozy ya es un problema para la derecha. Sarkozy es un problema porque ya no es una inspiración. Ya es un presidente que perdió la reelección, que de todas maneras es joven, relativamente dinámico, presente en los medios, y que estorba las nuevas figuras antisarkozistas al interior de su mismo partido. Es una figura que molesta y por eso hemos visto que la defensa se limita a un par de trinos, como hay que esperar que salga el proceso, sin que nadie salga a decir es inocente, lo están atacando. Juan. Pero ¿en qué medida la imagen de Sarkozy se puede ver o ya se ha visto fragilizada dada la situación? No, bueno, de todas maneras, Sarkozy hoy en día ya no es un actor de poder, es un actor de influencia, pero ya no es una perspectiva de poder. Y yo creo que la gran diferencia entre la situación anterior y lo que está sucediendo el día de hoy es que el interés de los militantes, de los líderes de Les Républicains, cambia porque Nicolás Sarkozy ya no va a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces ya no está en una lógica en la cual él pueda hacer de nuevo una perspectiva de poder. Hoy las estrategias políticas en el seno de la derecha están vinculadas hacia el hombre que puede eventualmente llevar de nuevo Les Républicains al poder. Y esa figura hoy en día es el líder de Les Républicains. Yo creo que también se habla más de ello por las influencias, más que por la perspectiva de Sarkozy de llegar al poder, sino por la influencia que pueda tener en su familia parlamentaria y en caso de un eventual fracaso de Wauquiez, contar con Sarkozy. A Wauquiez no le gusta a todo el mundo al interior de los republicanos. Eso estamos hay todavía totalmente una corriente de acuerdo. sarkozysta que
Puede que Sarkozy no la vaya a encarnar personalmente, pero Sarkozy podría decidir quién puede ser al interior de su partido la otra figura. Yo no estoy tan de acuerdo. Porque o sea, a mí, independencia. No, es que todo está ligado. La perspectiva de poder es lo que atrae los liderazgos a tomar cierto tipo de decisiones. La gran diferencia entre el Sarkozy del 2012 y el Sarkozy de hoy es que si bien es una especie de líder moral del partido Les Républicains, ya no está... Bueno, para los militantes sí lo es. O sea, si uno ve las encuestas de opinión, es el líder que crea una cierta unidad dentro del partido. Sí. Es una figura. Claro, es que pero de los militantes al resorta lo que es el... Ah, claro, no, eso está claro. Pero quien decide quién se toman las decisiones son los militantes y los líderes de ese partido. Y también hay que leer las declaraciones de los líderes de Républicains pensando en el debate interno del partido. Y creo que el tema que confirma, desde mi punto de vista, que Sarkozy ya no está en capacidad de decir quién puede ser el líder. Lo vimos el año pasado con la elección presidencial, cuando Fillon estuvo a punto de tener que dejar la competencia por de nueva cuenta, escándalos de corrupción de su mujer. Exactamente, pues él no estuvo en capacidad de imponer otro candidato. Pues si nos faltaba algo en Francia esta semana, también hemos tenido movilización social y precisamente de ello vamos a hablar hoy en la contraportada del programa. Es por una noticia muy curiosa. El jueves hubo huelga de funcionarios y personal de la red ferroviaria francesa contra las reformas que planea el gobierno de Macron. Bueno, más allá de ello, nos ha llamado la atención que 20 medios de comunicación preparan su propio sistema, atención, para el cómputo de manifestantes. Y así pretenden ser independientes tanto de las cifras policiales como de las cifras de los convocantes. Es decir, los medios de comunicación contando manifestantes. ¿Qué les parece la iniciativa? Juan, que seamos nosotros, los medios, los que queramos contar cuánta gente va a las manifestaciones. Bueno, a mí me parece un poco, bueno, es un poco absurdo, ¿sí? No, por no decirlo de otra manera. Pero es que hay cifras que llaman la atención, porque también es absurdo, por ejemplo, pensar la manifestación de junio de 2016 contra la reforma laboral de Hollande. Leo datos. Según la policía, 125.000 manifestantes, según los organizadores, 1.300.000. Parece delirante enfrentarnos cada día a este tipo de cifras. O sea, están manejando los índices de las personas que van a manifestar. No, bueno. Ricardo. Hay una obsesión francesa con el número de los participantes. A mí me parece que una marcha que bloquea con 20.000 puede ser más efectiva que una marcha con 200.000 que solamente desfila, ¿no? Y lo vimos durante las manifestaciones, por ejemplo, contra la reforma de trabajo de Hollande. Salió todo el mundo a la calle y no cambió nada. Contra las manifestaciones en contra del matrimonio igualitario, entre 500.000 y 1 millón de manifestantes y no se cayó la ley. Entonces, hay esa obsesión por contar, porque las autoridades dicen menos, los organizadores más, y al final no es el número el que determina. Esa obsesión llega a nosotros, a los medios, Gaspar. Pero es que eso es lo que yo quería decir, es que esa obsesión también se explica por el problema político ligado a la capacidad o la supuesta capacidad de movilización de los actores. Regresamos a la campaña de Fillon, cuando Fillon está al borde del precipicio en marzo y que llega el Trocadéro. Y ese número ahí, desde luego, fue clave. Aquí, así terminamos hoy, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Nosotros volvemos el viernes que viene aquí en Primera Plana de RFI y France 24. Gracias.